Listo, grabando. Listo. Bueno, entonces buenas noches, me presento nuevamente, soy Cindy Chamorro, soy economista, tengo una maestría en economía también y me encanta el tema de finanzas personales, entonces hago asesorías en este tema. Digámoslo que se convirtió como en mi pasión, porque incluso les puedo decir que de 12 libros más o menos que leo al año, 9 están enfocados en este tema. Entonces, claramente ya es como mi hobby y como mi otro tema que me encanta, aparte como de mi profesión. El día de hoy vamos a ver un tema que es súper importante, que es la elaboración de presupuesto, y yo le puse este título, que es Balancea tu vida. Porque considero que cuando tú empiezas a manejar tus finanzas personales de forma responsable, empiezas a balancear tu vida. Entonces, no sé si algunos de los que están acá estuvieron en una capacitación que dimos el anterior año, que fue el tema del ahorro. Entonces vimos como por qué era importante ahorrar, cómo se podía ahorrar, pero fueron como temas más como generales, mientras que aquí vamos a ver como la base de las finanzas personales, que es cómo elaboramos un presupuesto, que tal vez eso puede sonar como sencillo a veces, uno dice, bueno, pues es como anotar los gastos, pero detrás de eso hay una estrategia y la idea es de este espacio es de que yo les cuente, les dé tips y los motive a que lo hagan, ¿cierto? Entonces aquí vamos a estar tal vez una horita y pues ya ustedes están regalando este tiempo, están invirtiendo este tiempo en esta capacitación. Entonces no se vayan solo como con la información, sino que la idea pues de esas capacitaciones es que también lo apliquen a su vida, ¿cierto? Bueno, yo no veo si tienen preguntas o algo, entonces por favor si necesitan interrumpirme o ponerlo en el chat y Juan David me ayuda con eso, entonces adelante. Listo. Entonces, comienzo porque es importante tener un presupuesto. Entonces, ya lo dije anteriormente, es la base de las finanzas personales. Siento que muchas veces, muchas personas cuando dicen inversión, todos nos vamos para inversión. Cuando dicen como, ay, ¿cómo generar más? Todos nos vamos para generar ingresos. Pero cuando hablamos de presupuesto, como que hay como resistencia, ¿cierto? Como que, ay, tengo que empezar a revisar cuánto estoy gastando o anotar, o como que se vuelve raro el tema ahí, no está como esa emoción de, inversión, entonces estamos todos en las capacitaciones. Y yo he hecho mucho también, digamos, como bootcamps financieros, cursos, y muchas personas llegan a cursos de inversión, pero con miles de deudas, o sea, no está el paso, o sea, no está lista la casa como para irme a hacer inversión. Entonces, esta es la base de las finanzas personales, o sea, si no hay un presupuesto, si ustedes no se están ocupando de eso, si ustedes no tienen claro cuáles son sus gastos, qué porcentaje de gastos, qué porcentaje ahorro, qué porcentaje estoy invirtiendo, pues claramente no podemos seguir como avanzando en porque esta es la base. Entonces, la base siempre es como lo más importante. Y de ahí para allá, pues dependiendo como ese fundamento que tú tengas acá, pues va a ser como tus resultados, ¿cierto? Entonces acá hay una frase que me gusta mucho, que es de Robert Kiyosaki, que dice, no importa cuánto ganes, sino cuánto conservas y lo bien que lo haces crecer. Y definitivamente en este camino que yo he hecho de finanzas personales, soy fiel testiga de que esto es así. No importa cuánto ganes. O sea, miren que en asesorías, en conocidos, en amigos, he visto muchos casos de que los salarios son o sea, 20 millones y cuando van a tanquear el carro a 5 cuotas. ¿Por qué? Porque no hay una administración, ¿cierto? Entonces, pues bíblicamente está, o sea, nosotros somos administradores, o sea, nosotros debemos ponerle como la responsabilidad que tiene este tema de cómo estamos administrando nuestros ingresos. Entonces, primero, pues es la base de las finanzas personales. El segundo es de que el desorden financiero te quita la paz. Y yo creo que acá todos somos testigos de eso. Todos lo sabemos que claro, cuando hay deudas, cuando se va la plata, cuando vamos a mitad de mes, pero ya no hay dinero. Entonces todo eso nos quita la paz, nos roba la paz. El tercer punto es alinear tus metas y tus finanzas porque eso balancea tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un presupuesto, en realidad tú estás alineando tus metas con ese presupuesto. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo.
Entonces, si ustedes son de las personas que les gusta mucho ir a restaurantes, porque les gusta la experiencia, porque les gusta, eso debe estar en su presupuesto. Pero si a ustedes les gustan los viajes, eso debe estar en su presupuesto. Entonces van alineando sus metas, o si su meta es comprar un apartamento, entonces eso está en un presupuesto. Pero, por ejemplo, si yo tengo muchos sueños y yo digo, pues Dios proveerá y bueno, ahí vemos, se me fue el año, o sea, hoy estamos ya a 29 de octubre del 2024 y se me fue el año y al final yo no hice nada, yo no ahorré, porque no tengo un presupuesto, o sea, no sé para dónde voy. Entonces, esto de tener un presupuesto también ayuda mucho a alinear las metas y lo que uno tiene pues proyectado para su vida. Y el cuarto punto que me parece muy importante y es ocupar su propio negocio. Y cuando digo negocio no significa si tiene una empresa, si tiene un emprendimiento, no, significa sus finanzas personales, que incluso es más importante que su emprendimiento. Entonces muchas personas aquí, bueno, en realidad todos, nos levantamos todos los días a trabajar, a brindar un servicio, no sé, a venderle el producto que estamos ofreciendo, o sea, todo. Y estamos intercambiando conocimientos, tiempo, el servicio, o sea, todo, estamos dando todo de nosotros y lo estamos intercambiando con dinero, ¿cierto? Pero entonces no nos estamos ocupando en realidad de todo ese esfuerzo que estamos haciendo porque al final no sabemos en qué se va ese dinero que estamos obteniendo. Entonces, ocuparse de negocio es súper importante porque incluso es más importante sus finanzas personales que su negocio, porque hay muchos negocios exitosos, pero si tú miras las finanzas personales no están tan bien. Y si lo pensamos como en una empresa, no sé cuántos de acá trabajan o han trabajado en una empresa no se gastan 2.000 pesos sin que eso esté anotado, ¿cierto? O si ustedes van de viáticos, o sea, todo está por recibo. Entonces, ¿por qué sí para los demás o para de pronto hasta para nuestro propio negocio sí, pero no para nuestras finanzas personales? Entonces, esto es una invitación como de que esto es algo de verdad importante en nuestras vidas que impacta, o sea, esto impacta, tú miras el cambio cuando empiezas a administrar bien tu dinero. Entonces, aquí voy con lo mismo, es de que si tú manejas mal 1.000.000 de pesos, seguramente vas a manejar mal 10 millones y seguramente vas a manejar mal 100 millones de pesos. Entonces, no es pensar solo en ganar más, sino en organizar las finanzas, ¿cierto? Es como, pues al final, como para qué incrementar los ingresos, sí, de todas maneras a mitad de mes yo voy a estar sin dinero o voy a estar sacando, no sé, los avances con la tarjeta de crédito o pidiendo prestado o poniendo no sé, el mercado a 5 cuotas, que eso se ve mucho, ¿cierto? O sea, muchos en la fila hemos presenciado esos momentos que a cuántas cuotas, a 3 o 4, entonces uno dice con intereses ya, de mercado de 200.000 terminó en 350.000 pesos. Entonces, no, obviamente hay que pensar en tener más ingresos, el ingreso es el rey, pero no solo en ingresos, sino en cómo estoy administrando esos ingresos. Entonces, esa es la parte como de motivar, que yo quiero como que vayan con esa idea de que esto es importante, de que esto impacta, de que esto cambia, y es más como de decisión. O sea, como al principio lo dije, a veces da como pereza, pero cuando tú ya tomas el hábito, porque al final esto es un hábito, ya simplemente se hace. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino como no teniendo mi presupuesto, no, ya eso simplemente es algo que yo sé que tengo que hacer cada mes en mi caso, y pues que de verdad vale la pena. O sea, vale la pena, no es de tantos ingresos, no es de que si cuando yo gane más, entonces yo voy a estar bien, no, sino que empecemos con lo que está ahorita, o sea, con los ingresos que tenemos ahorita y cómo los podemos administrar bien. Listo. Ahí, chiquita. Por ejemplo, respecto a lo que nosotros tenemos hoy en Fluidez, es lo mismo. Ustedes saben que yo administro la empresa, pero hoy funciona bajo mi cuenta, mientras que nosotros podemos legalizarnos como tal. A mí me toca hacer presupuesto para no gastarme la plata de la compañía.
¿Por qué? Porque como el dinero llega a las cuentas, ¿yo qué hago? Reparto en bolsillos el dinero y con mi presupuesto voy sacando. Y ustedes no se alcanzan a imaginar, todos los días a mí me toca revisar las cuentas de qué plata entra, porque hoy entran tres: mi dinero personal, el dinero de fluidez y el dinero de apoyamos a la misma cuenta. Sí, gracias, Entonces uno Juan. tiene que ser súper Sí, meticuloso con y de eso todas y lo maneras, uno a lo que veces estás nosotros diciendo. pensamos que en Si este nosotros tema uno manejamos dice como, ay, mal no, para el esta dinero persona que es tenemos fácil a porque es hoy, que que gana nuestros mucho, ingresos o para mensuales esta de persona es fluidez son fácil porque es que 5 no se viene de millones, familia de cuando dinero, o tengamos sea, 10 o todo 20 o eso, 30 ¿cierto? millones va a ser lo Y mismo. yo he visto Entonces, muchos casos y siempre también es bueno en mi partir desde un caso, presupuesto, esto, que esto de que no, genera el que al final hábito sí es y nos ayuda administración, porque también a incluso poder hay casos donde, bueno, plasmar las listo, metas los y ingresos no alcanzar son muchas cosas suficientes, que pero ya queremos. solo con el Y hecho como de lo decías saber ahorita, retomo que no eso, hay o nada sea, ya mejor eso que es una tener información, paz porque es que la mayoría cuando de vos estás personas no saben cumpliendo el presupuesto, cuánto que eso lo casualmente. veremos más adelante. Entonces, listo, Entonces, ¿cuánto es la es muy brecha entre necesario. los ingresos y gastos? ¿Cuánto puedo disminuir? O definitivamente ya no hay nada que pueda disminuir. Entonces, ¿qué voy a empezar a pensar de cómo genero ingresos? Entonces, miren que hacer solo un presupuesto, que uno piensa como, bueno, es algo básico y que da pereza a veces, cómo puede cambiar todo esto, ¿cierto? O sea, cómo puedo yo detectar cuál es mi situación financiera actual. Listo, entonces yo aquí traje algunos pasos como para que lleguemos a ese presupuesto que todos deberíamos tener y que pues que ojalá todos los que estemos, no sé cuántos estamos conectados, pero todos los que estemos conectados hoy, al final se vayan y digan, sí, yo voy a hacer mi presupuesto y al final llega, cada uno tenga una grafiquita que ahorita y donde sepan, listo, estos son mis gastos, esto es lo que yo puedo ahorrar, esto es lo que voy a invertir, o sea, etcétera. Entonces, a eso es lo que vamos a llegar con unos pasos que yo traje. Entonces, en el paso 1 es una cita periódica y eso es súper importante porque entonces el presupuesto no se hace una vez al año, no, o sea, el presupuesto se hace periódicamente. Entonces, ya cada persona, porque esto es personalizado, o sea, yo no te puedo decir a ti como, pues como lo tienes que hacer mensualmente, no, porque cada caso es diferente. Entonces, una cita mensual, o si es semanal, o si es quincenal. Entonces, ya cada uno puede determinar cuál es la periodicidad que ustedes deben tener. Entonces, yo lo hago mensual, pero muchas veces las personas prefieren quincenal o muchas veces los ingresos llegan en semanal porque yo cierro, no sé, tengo un emprendimiento y cierro los domingos. Entonces, ok, hago mi presupuesto semanal. Entonces, lo primero es establecer una cita periódica. La primera vez que ustedes hagan esta cita, puede ser un reto. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces llegamos y no sabemos en qué nos gastamos el dinero. Entonces no sabemos cuáles son nuestros gastos fijos, ni cuáles son variables, no sabemos dónde están los ahorros, o como, ay, yo tenía como unos ahorros por allá en otra cuenta. O sea, no sabemos cómo estamos, ¿cierto? Entonces la primera vez sí puede ser un reto, pero entonces aquí yo los animo a que pasen eso. Entonces la primera vez puede ser de pronto hasta cansón porque ustedes tienen que anotar, pero después de la primera vez va a ser mucho más fácil porque ahorita les voy a mostrar también una plantilla y aplicaciones en el celular, o sea, revisen como cuál sea más fácil para ustedes de hacerlo simple y que ya luego sea más automático, que no les demore o no les tome tanto tiempo. Entonces, aquí también hice como un cálculo que es el mes tiene 720 horas. Entonces dedica 2 horas, o sea, 2 horas para organizar tus finanzas y eso que al final, o sea, por ejemplo, yo ahorita ya lo hago 40 minutos, o sea, yo me siento 40 minutos y hago todo. Ya mis finanzas quedaron organizadas para el mes y ya porque hago lo mismo, separo en bolsillos, que ahorita lo vamos a ver, y ya yo sé cuánto puedo gastar y qué está, por ejemplo, para diversiones y lo de yo ya sé que está y cuánto puedo gastar hasta ahí, ¿cierto? Y lo último es hazlo divertido. Entonces, no sé, si al principio, digamos, genera como resistencia, no sé, cómprese algo de comer, no sé, ponga música que le guste, o sea, como que haga que este tiempo no, no le dé pereza, sino que hágalo divertido, hágalo como un juego. No sé si ustedes recuerdan que, pues no sé, Tío Rico, Monopolio, cuando tenía los billetes, o sea, traten como de pensar en eso y háganlo divertido para que no se les vuelva como cansón, ¿cierto? Entonces, la primera vez es un reto y yo entiendo que es un reto, pero ya después piensan lo que va a ser algo más simple y va a ser algo más automático que no va a tomar tanto tiempo. Entonces, primer paso es establecer una cita periódica,
ponerlo en el calendario. Por ejemplo, el mío es el primero, o sea, los primeros 3 días yo sé que ya tengo que tener mi presupuesto listo. Entonces pónganse en una cita, una agenda en el calendario, en el celular, bueno, ya ustedes determinan cómo es. En el paso 2 es registrar las fuentes de ingreso, y aquí muchas personas no sabemos cuánto ganamos. Entonces uno pregunta como, bueno, ¿cuántos son tus ingresos? Y es como, bueno, más o menos, como que 2 millones, no, yo creo que como 1.500.000. Eso es importante porque al final es por lo que estamos, ¿cierto? Todos los días nos levantamos y nos esforzamos, entonces al menos nosotros deberíamos saber cuántos son nuestros ingresos. Entonces registre todas sus fuentes de ingresos. Si tengo un ingreso, digamos, no sé, por un trabajo, por mi emprendimiento, entonces sepárenlo para que usted sepa cuánto está teniendo de ingreso por cada uno. Ese es el segundo paso. Para el tercer paso, que es aquí es donde más nos vamos a demorar, es empezar a registrar los gastos. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Entonces, la primera vez, y no sé aquí cuántos tengamos presupuesto ya hecho, pero la primera vez seguramente no van a saber cuáles son sus gastos. Seguramente gastos fijos sí, porque es algo que siempre pues hay que pagar arriendo, siempre hay que pagar servicios, siempre hay que pagar bueno, no sé, los planes de celular, siempre hay que pagar eso, ¿cierto? Entonces los gastos fijos pueden ser más fáciles de identificar, que es algo que uno paga mes a mes, a mes a mes, que es algo que no puedo quitar tampoco, o eliminar. Entonces empieza registrando estos gastos fijos. Y luego hay un tema que se llama gastos variables. En estos gastos variables es donde más hay como fugas de dinero. ¿Por qué? Porque en estos gastos variables es ese dinero que uno está en la calle y compró, no sé, un lapicero, y compró un agua, y compró el café, y compró... Y al final, seguro a todos nos ha pasado que uno tiene un billete y llegó a la casa y dice, bueno, ¿y en qué se hizo la plata? Pues de 5.000, 10.000, 15.000, pues se te fue el billete de 50.000. Entonces, en estos gastos variables es donde hay más fugas, y aquí está el tema de los gastos hormiga, que son esos gastos que son chiquiticos y que al final, pues, es un gasto grande. Entonces, acá un ejemplo que les puedo dar es las suscripciones. Por ejemplo, las suscripciones, entonces ustedes están, no sé, Netflix, HBO, Amazon Prime, bueno, todos estos, pero casi ni ven, seguramente usarán Netflix o una de ellas tres. Pero entonces eso vale, digamos, 15.000, la verdad no sé cuánto vale, pero digamos que vale 15.000. Uno dice, no, pero pues 15.000 no es mucho. Pero entonces, claro, cuando ustedes van y miran, entonces dicen, bueno, 15.000 por 12, o sea, al año son 180.000. ¿Y qué podrían hacer con 180.000? Seguramente muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, es como que son esos gastos chiquiticos que cuando tú los sumas, porque son frecuentes, hacen un impacto en tu presupuesto. Entonces, en este tema de acá, gastos variables, es muy importante identificar, y creo que es como lo que al principio uno dice como, no, la verdad no sé en qué se me va la plata, porque pues son gastos que simplemente se van dando como a lo largo del tiempo, o a lo largo del mes o de la semana, como establezcan el presupuesto. Entonces, es importante anotarlo para que ustedes empiecen a identificar cuáles son sus gastos variables y también qué es lo que pueden eliminar después. ¿Listo? Ese es el segundo punto. El tercero, gastos de inversión. Entonces aquí, ¿por qué le puse gasto? Porque suena como raro, ¿cierto? ¿Es una inversión o es un gasto? Entonces aquí hay gastos de inversión, por ejemplo, cuando se está pagando una cuota de apartamento sobre planos. ¿Eso es un gasto o es una inversión? Es inversión cuando me lo entregan, ¿cierto? Pero es un gasto porque pues ahorita yo lo estoy pagando y no me está generando un rendimiento. Entonces eso debe estar en tu presupuesto. O sea, si tú pagas, digamos, debe estar ahí como registrado ese gasto de inversión. Aquí está el cuarto punto, que son los gastos provisionales. Estos gastos provisionales son esos gastos, por ejemplo, el SOAT. O no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que todos los gastos del carro se me juntan. O sea, entre mayo, junio está todo. Está el SOAT, está el impuesto vehicular, está la revisión tecnómica. O sea, todos los gastos están ahí. El seguro, la póliza, todos están ahí. Entonces, esos son gastos que son anuales, por ejemplo, el predial también. Entonces, no son como frecuentes, no siempre cada mes los estoy pagando, pero que yo los debo provisionar.
Entonces ahorita lo vamos a ver cómo, que es lo que yo hago. Y es, por ejemplo, si no sé, yo sé que el SOAT vale, digamos, 400.000 pesos, entonces yo divido eso entre 12 y cada mes voy guardando en un bolsillito aparte y voy poniendo sus gastos provisionales. ¿Y para qué se hace esto? Esto se hace para que cuando llegue esa fecha yo no me tenga que endeudar. Entonces, porque eso suele pasar mucho. Como que, bueno, llegó, no sé, la tecnomecánica, entonces yo salgo y tengo que buscar un préstamo y pagar intereses porque simplemente pues no tengo el dinero para ya pagar. Entonces, para esto es este tema de gastos previsionales. El quinto es donación, es diezmo, que deben estar registrados en su presupuesto. Y el sexto punto es el tema de impuestos, pues que ya eso depende como de cada caso. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan sobre los tipos de gastos? Listo. Entonces, como recapitulando, primer paso, una cita periódica. El segundo es saber cuántos ingresos tengo. El tercer paso es registrar los gastos separadamente, ¿no? No como todo junto, sino como que yo sepa cuánto es los gastos fijos y cuántos los otros tipos de gastos. Ahora, el paso 4. Entonces, aquí sí tengo como varios tips y es porque cada caso es tan particular, o sea, de verdad que ustedes en internet o en videos van a encontrar muchas reglas, muchos consejos, una persona les puede decir una cosa, otra persona les puede decir otra cosa, pero cada caso es muy particular. Entonces, aquí mi recomendación es encuentre su estrategia. Entonces, cuando usted empieza a hacer un presupuesto, usted tiene que identificar en qué momento, o sea, no es lo mismo si tiene deudas, no es lo mismo si, por ejemplo, es soltero, tiene hijos, está casado, o sea, no es lo mismo. Entonces, hay que encontrar una estrategia. Entonces, aquí con esto es más como una recomendación de que no se deje guiar por lo general, sino que encuentre lo que para usted está bien. Y eso es importante también porque muchas veces el presupuesto se empieza a hacer, pero no se continúa. O sea, se hace una vez y ya, porque si yo, por ejemplo, digamos, yo voy a decir, bueno, voy a aplicar la regla 50% para gastos fijos, 30% para gastos variables, 20% para ahorro. Pero definitivamente eso no funciona para mí, o sea, no, en mi situación actual yo no puedo ahorrar 20%. ¿Ustedes creen que yo lo voy a hacer el siguiente mes? Seguramente no. Prefiero hacerme el ciego, incluso pasa mucho, hay muchas personas que dicen, no, es que yo prefiero ni saber cuánto gasto. Entonces, como que encuentre lo que les sirve, encuentre su estrategia, identifique cuál es su situación, que acá también podemos ver, identifique cuál es su perfil, sus necesidades, si usted tiene muchas deudas, si sus ingresos cubren sus gastos o no los cubren, si usted está en un momento que puede ahorrar o primero no tiene tantas deudas que mejor va y pues no ahorra, sino que paga deudas. Entonces, como que todo eso, toda esta información, o sea, toda esa información la va a dar el presupuesto que ustedes hagan. Y aquí entonces está el tema de cómo yo logro ajustar un presupuesto. Entonces, cuando ustedes tengan el presupuesto, que es como esto que yo voy a identificar y gastos, eso, yo debo empezar a clasificar. Y miren que una de las cosas que son buenas hacerlos es revisar los extractos de las tarjetas de crédito. O sea, en los extractos de las tarjetas de crédito hay seguros, hay suscripciones, como lo dije, incluso hay suscripciones que usted ni sabía que tenía, con seguridad. Entonces, alguna vez se inscribió, no sé, YouTube Premium, pero usted ni sabía que tenía eso o no lo usa, bueno, entonces usted empieza a revisar qué gastos son necesarios y qué gastos no, que simplemente usted podría eliminar esos gastos, o qué gastos ya son caprichos, o empiezo a controlar gastos hormigas. Ojo, aquí la idea del presupuesto tampoco es de que yo me vaya a volver a alguien pues que no puedo comerme un helado, o sea, no se trata de eso, ¿cierto? Como lo dije al principio, el ingreso es el rey, o sea, el ingreso es lo que más nos debe motivar, pero pues la idea es de que podamos administrar el presupuesto y que podamos controlar esos gastos. Entonces, por ejemplo, hay muchos gastos hormigas que definitivamente no. Pues seguramente usted no se va a volver millonario si deja de tomar el café todos los días, no. Pero si usted empieza a cambiar, por ejemplo, si yo digo, no sé, voy a dejar de
O sea, de comerme el pastel que me como todos los días, porque, bueno, X. Entonces, ese fue el gasto que dije, voy a controlar. Pero ese no lo voy a gastar en otra cosa, sino que lo empiezo a ahorrar o lo empiezo a invertir. Son como esos pequeños cambios que al final hacen un impacto. Eliminar suscripciones que no usen, eso también es muy importante, incluso compartir, por ejemplo, lo de las cuentas que Netflix compartan, pues no sé si usted tiene Netflix y su hermana tiene Amazon, bueno, entonces como que pueden compartir cuentas o eliminen suscripciones si tienen Apple Music, Spotify, entonces pues eliminen uno, o sea, son cosas como que pueden hacer sencillas eh, y pues como de una vez eliminar como la suscripción. Entonces, así ustedes pueden como lograr ajustar su presupuesto e identificar qué gastos podrían eliminar o cómo pueden empezar como a balancear, ¿cierto? A balancear su vida. Sí, exacto. Incluso cuando ya usted empieza a hacer su presupuesto y ahorita como les voy a mostrar, ustedes ya saben cuánto pueden gastar, por ejemplo, en diversión al mes. O sea, no sé, digamos, los restaurantes, los parques, bueno, lo que quieran o como lo quieran, lo llamen ustedes. En su presupuesto, ustedes ya saben cuánto es. Entonces también ustedes saben a manejar esa situación, o sea, como yo ya sé cuánto puedo gastar de mi presupuesto, o sea, yo tengo esto, eh, y pues entonces ya sé qué planes hago y qué planes no. Pero si tú no tienes un presupuesto establecido, pues seguramente salió el plan que vayámonos, no sé, al parque X, la boleta valió, no sé, 200.000. Segura, o sea, puede que ustedes se gasten en una salida lo que tenían para el mes, pero no lo saben. Entonces ahí es donde empiezan las deudas, porque las deudas comienzan cuando entonces usted dice, no, pues el otro mes lo pago. Entonces tarjeta de crédito, tarjetazo como dicen. Entonces, tarjetazo para esto. Y después pasó otra cosa, no tarjetazo, a 3 cuotas, a 4, y eso se les convierte en una bola de nieve impresionante. O sea, miren que yo conozco una persona que llegó a mis asesorías que es que yo no sé en qué momento, pues en tarjetas de créditos tengo 20 millones de pesos. Dijo, no sé, y no es como que me haya comprado algo que yo diga, no, pues es que podría vender, no, son salidas, son viajes, son cosas boas que al final no sé en qué momento. Entonces eso es una bola de nieve, el tema de las deudas, y empieza así, porque yo no sé cuánto puedo gastar y empiezo a vivir como si tuviera el doble de los ingresos que tengo, pero pues esa no es mi realidad, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cuál debería ser? Pues entonces yo vivo de acuerdo a mis ingresos y eso sí, si quiero, esta no es la vida o el estilo de vida que quiero, eso sí, empiezo a pensar, ok, ¿cómo genero más ingresos? Pero no gasto más sin empezar a pensar o sin pensar cómo genero más ingresos. Entonces, lo que dice Juan de súper importante también es por eso, porque te ayuda como a autocontrolarte en tus gastos. Tú sabes cuánto puedes Hay gastar. otra cosa Entonces interesante de simplemente eso, es ya lo que haces y al final también como que el tienes presupuesto nos dice hasta que qué punto no podemos cuesta, hacer al final no cosas. Por cuesta. Eso es ejemplo, un proceso, al al yo principio de pronto sí, pero ya mapear después la simplemente no cuesta, simplemente información que se te tengo, vuelve yo ya una sé si puedo palabra comprar después una como causa algo más normal, decir grande como o no si lo me puedo tengo meter en una deuda presupuestado en mi y no pasa carro nada, y la ¿cierto? puedo Porque muchas veces financiar también bien, lo que que hacemos es podría como buscar hacer estrategias un para tipo de gastos hacerlo, como porque, o ay si no, qué me quiero, no pena, sé, o pues me comprar el mueble toca, que porque quiero qué en pena, cómo 3S voy y a lo decir que no puedo tengo, y es comprar que y no es que cuánto no puedo tengo, ahorrar y para simplemente no cuándo lo estaba en tu puedo tener. presupuesto. Entonces Entonces también también uno es lo chévere empieza a porque te manejar. da una visual de lo que puedes hacer y hasta Listo. dónde Y puedes llegamos a llegar la con gráfica que el les quería dinero que mostrar, que es a tienes. la que todos debemos llegar y ojalá pues como que sí, o sea, se motiven esta vez y la próxima que nos encontremos nos cuenten que llegaron a esto. Entonces, que llegaron a personalizar su presupuesto. Entonces, seguramente el presupuesto de Juan David cambió cuando llegó su bebé, ¿cierto? Porque es muy diferente cuando, bueno, cuando estaba soltero. Entonces, es muy diferente cuando estaba soltero.
Exacto. Entonces es muy diferente una persona soltera, una persona casada, una persona con hijo. Es súper diferente. Y esto se va adaptando, o sea, esto no va a ser para siempre, sino que se va adaptando a tu momento de vida. Entonces, ¿de qué se trata? De personalizar su presupuesto, al llegar a lo que yo les decía ahorita, anteriormente, no sigan reglas, no sigan consejos 50-30-20, porque no funciona. Eso lo van a hacer una vez y no lo van a continuar haciendo. Entonces, llegue a un presupuesto que se adapte a su realidad, que si de pronto hay que hacer algunos cambios, bueno, y que generen resistencia, pero que usted diga si vale la pena hacerlos. Incluso tengo una conocida que ella decidió pagar deudas y como en 3 meses pagó las deudas, o sea, fue súper agresiva, y 3 meses pagó las deudas. O sea, es como determinación, ¿cierto? Entonces, y si usted es de los que dicen, no, yo no soy capaz, yo necesito, bueno, entonces genere un porcentaje para pagar deudas, pero siga teniendo como los otros rubros que necesita su vida. Entonces, tampoco se vuelva súper estricto, pero tampoco sea tan flexible como que diga, no, pues 50% para diversión, porque pues como estamos es una comunidad, ¿cierto? Como que estamos buscando crecimiento, etcétera. Entonces, pues la idea no es que el 50% sea diversión, sino que estemos pensando en inversión. Entonces, esta es como la gráfica a la que todos deberíamos llegar, simplemente la diferencia van a ser los porcentajes. Entonces, cuando ustedes hagan su presupuesto, ustedes, ahorita les muestro la plantilla que les voy a compartir, entonces ustedes van a saber cuánto de mis ingresos son mis gastos fijos. Si son el 30%, si son el 40%, si son el 50%, si son el 80%, que ahí ya también hay una alerta, porque si ya el 80% son gastos, seguramente hay deuda. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de mis gastos fijos que son necesarios, cierto? Si puedo eliminar algo de eso que está gasto fijo, entonces lo elimino para poder disminuir este porcentaje y llevarlo a otros rubros. ¿Qué sigue? Gastos variables, que es lo que les comento, que son esos gastos que simplemente se dan durante el mes o la semana. Y entonces la idea aquí es de que ustedes lo registren, o sea, que ustedes igual sepan en qué se están yendo esos gastos variables. Y aquí una de las recomendaciones que yo tengo es de que separen un porcentaje para diversión y estilo de vida, lo que para ustedes sea diversión. Puede ser que para uno sea ir a restaurantes y para otro sea ir de viaje, o ir de paseo o pueblear, o bueno, lo que para ustedes sea diversión. Y esto lo saqué de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que es súper bueno, y él dice eso, o sea, como que al final usted se esfuerza mucho para conseguir sus ingresos, pues saque un porcentaje para disfrutarlos, porque en realidad usted no puede ser que el presupuesto se le vuelva algo como esclavizante, como que qué pereza, todo es gastos, o incluso uno lo escucha de las personas, ¿cierto? Como que, no, pues es que ni yo para qué, no, es que yo ni sé dónde está la plata, yo ni sé para qué trabajo, igual es para pagar facturas, bueno. Entonces, saque un porcentaje, sea el que ustedes, si es el 5, si es el 10, bueno, si se pueden permitir más, o sea, establezcan un porcentaje que sea diversión y estilo de vida, gásteselo a gusto, porque está controlado. Entonces, usted sabe cuánto se va a poder gastar, o sea, no es como que el 10%, no, esto va a tener, entonces, bueno, me puedo gastar 200.000 pesos, yo sé que me puedo gastar 200.000 pesos en estilo de vida. Y sepáralo de gastos variables, porque gastos variables muchas veces es como, ay, no sé, ay, este mes cumplió mi mamá, este mes cumplió años un amigo, o me invitaron a esto, o sea, como cosas más variables, o no sé, tuve que hacer este otro gasto, o me tocó comprar algo para la casa. Entonces, sepárelo para que usted de verdad sienta que está como disfrutando de su esfuerzo. Un porcentaje para deuda, si tiene, un porcentaje para, bueno, lo de las donaciones, el diezmo, pues en este caso. Y el ahorro también debe tener un porcentaje. Entonces, el ahorro no es lo que me sobra, sino que también debe haber un porcentaje establecido. A ver, ¿qué más? Después, bueno, aquí también la idea es de que ustedes lleguen a esta gráfica, ¿cierto? Que ustedes sepan cuánto se están gastando, cuál es su presupuesto, cuáles son sus rubros, cuál es el porcentaje, y no lo mueva. O sea, no puede ser como que, ay, no sé, este mes 30% en gastos variables.
El otro mes, 80% en gastos fijos, no, sino que el presupuesto es como para cumplir. Entonces, llegue a esto, personalícelo, pero pues cúmplalo. O sea, la idea es de que no esté moviendo mes a mes estos porcentajes. Y acá algo pues ya muy chévere que la tecnología ya también nos ayuda es el tema de los bolsillos. Entonces acá ya nosotros encontramos en las aplicaciones de nuestro banco los bolsillos que nos va a permitir mover este dinero. Entonces lo que yo hago cuando hago mi presupuesto es que como yo ya sé cuánto va para gastos variables, tengo un bolsillito que se llama gastos variables y yo simplemente pongo ese dinero ahí. Entonces cuando hay un gasto que tengo que hacer y pertenece a gasto variable, lo que hago es sacar la plata de mi bolsillo y pago. Entonces yo ya estoy controlando, porque cuando entro a mi app y miro como, bueno, no sé, me quedan 150.000 pesos de gastos variables. Pues si hay algún gasto, no sé, me invitan a algo, pues no, yo sé que si se sale de mi presupuesto, pues ya no lo hago, o reviso si el otro mes lo hago. Entonces ya como que de entrada, si yo separo este dinero, pues ya sé cuánto puedo gastar o cuánto me queda, ¿cierto? Entonces, eso de los bolsillos también es como cuando las mamás separaban la plata en bolsillitos, o sea, como físicamente. Entonces, ahora ya la tecnología existe y pues eso es como súper bueno. Entonces, como aprovechar las aplicaciones de los bancos. Listo. Y ahora, entonces, para el tema de ahorros, nosotros lo vimos en la capacitación anterior. El mensaje de la capacitación anterior sobre el ahorro era que el ahorro no es el dinero que me sobra, sino que el ahorro es un porcentaje de mis ingresos y que en realidad el ahorro es lo primero que yo separo. ¿Por qué? Porque seguramente si ustedes ahorran lo que les sobra, pues seguramente lo que les sobra va a ser nada, porque siempre vamos a encontrar algo para gastar. Entonces, si a fin de mes yo digo, ay, no, pues es que me quedaron 10.000 pesos, ese fue mi ahorro. Pues claro, porque no, de entrada ya no tenía como la intención de ahorrar. Entonces, lo primero que uno hace es los ingresos y yo ya sé cuál es mi porcentaje de ahorro, entonces yo ahorro primero y lo otro pues lo distribuyo en los diferentes rubros que tengo en mi presupuesto. Otro de los tips es no ahorrar en su cuenta con la que gasta. O sea, por ejemplo, si usted tiene Bancolombia, esa es su cuenta débito. Entonces, no ahorre ahí porque pues es muy fácil gastarla. Entonces, trate de tener otra cuenta alternativa donde usted ahorre. Que usted no lo esté viendo ahí, o sea, que no esté el dinero ahí disponible, o no sé, incluyalo en una cuenta. Bueno, como que trate de hacer algo para que se ayude, como que se autoayude para que en realidad pueda de verdad ahorrar. Y aquí solo un recorderis de lo que habíamos visto en esa capacitación, es que la idea del ahorro es de que usted lo divida, o sea, le ponga metas, objetivos. Entonces, si yo ahorro, estoy ahorrando para, y no solo un objetivo, porque entonces, por ejemplo, si el ahorro es solo para un viaje, entonces todos mis ahorros, pues no, la idea es como que, bueno, entonces una parte para, no sé, viajar, pero entonces otra parte para invertir, otra parte para comprarme algo. Entonces, como que trate de dividir ese ahorro y póngale objetivos, porque si no, al final, pues se va a terminar gastando la plata en algo, en alguna emergencia o en algo que ponga el objetivo a los ahorros, es al principio y no lo que queda del mes. ¿Listo? Bueno, esto ya lo dije. Y esa era entonces la parte como de teoría que les quería mostrar. No sé si tienen hasta aquí una pregunta antes de presentarles la plantilla que les traje. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana María. Hola Cindy. Pues mira, yo organizo el presupuesto de cada año. Por lo general lo hago así. Y lo malo que tengo es que no siempre cumplo como los gastos que coloco cada mes. Porque siempre sale como algo nuevo. Entonces es como modifique, corra. Entonces es como que no siempre respeto eso. Pero por lo general sí hago. O sea, siempre sí o sí tengo mi tablita de Excel ahí organizada. O sea, no así tan súper guau como la muestras tú, pero sí la organizo.
Ok, bueno, pero entonces tú ya has logrado identificar qué punto es, o sea, como sería gastos variables, por lo que te entiendo. Sí, soy muy gastona. O sea, la verdad sí, no, exacto, o sea, no ahorro, no ahorro como quien dice, ay, voy a ahorrar para estos zapatos. No, eso es de una vez sacándolos y ya después los pago. O sea, así hago yo. Muy mal, pero así hago yo. Ok, listo. Sí, bueno, como yo lo dije al principio, la verdad, esto es más como de determinación. Entonces, ya tú, bueno, al menos ya hay un paso, que es hacer un presupuesto en Excel, ¿cierto? Me dijiste que lo tenías. Sí, en Sí, Excel. en Excel. Ajá. Bueno, entonces al menos ya, y lo haces mes a mes. Ah, bueno, O sea, si entonces, lo hago de todo el año, eso lo hago de todo el año, pero igualmente lo voy modificando mes a mes, pues de acuerdo a los cambios, pues que por lo oh, general tengo. ok, listo. Ah, bueno, entonces lo primero es hacerlo mensual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, la idea de esto es que yo le dé dedicar y yo aquí tenga diciembre, ¿cierto? O sea, como que sea mes a mes, porque sí, si no, pues va a ser muy fácil cambiar todo, porque entonces solo tengo uno y va a ser muy fácil cambiar. Entonces, lo primero es como es mes a mes. Y aquí lo de los gastos es de que tú te pongas la meta, entonces, no sé, tal vez será una motivación, de pronto tienes una motivación o no tienes motivación tal vez para ahorrar o como que no tienes ese objetivo como listo, planteado. Uh -huh. Sí, y entonces, Ana, por ejemplo, cuando lo que dice Juan David es muy cierto. Por ejemplo, en mi presupuesto no está ropa. ¿Por qué? Porque para mí la verdad como que comprarme bolsos de marca, o sea, no es mi interés. Pero conozco personas que sí, en realidad eso es lo más importante. Comprar ropa y comprar sus bolsos y zapatos, etcétera. Eso debe estar en el presupuesto, o sea, porque es como parte de mi personalidad. En mi caso, yo que tengo, yo sí tengo viajes. O sea, yo cada mes ahorro para viajes porque amo viajar. Pero no tendría sentido que yo diga, amo viajar, pero eso no está en mi presupuesto. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que cuando yo viaje, lo voy a hacer con deuda, porque no lo tengo presupuestado. Entonces, mira que tal vez sea como cambiar la percepción de cómo lo tienes en tu presupuesto, seguir la recomendación de Juan David, que es qué quieres tú, o sea, ¿cierto? ¿Qué vida quieres? ¿A qué le quieres apostar? Y encontrar esa motivación que de verdad haga que cumplas tu presupuesto. Porque entonces cuando tú encuentres la motivación para ahorrar, o sea, la era, tú lo vas a hacer. Probablemente como que te sientas y tú dices, ok, yo puedo gastar. En gastos variables, digamos, o sea, no sé, acá puse un ejemplo que los ingresos eran 300. Entonces, si en gastos variables yo sé que puedo gastar 360.000 pesos, porque yo ya sé que en otros rubros no sé, estoy ahorrando para irme de viaje a, no sé, a Tailandia, bueno, donde sea. Eh, entonces tengo mi motivación ahí. Esa motivación me va a ayudar a que yo cumpla el resto. Porque entonces, si yo ya sé que me compré estos zapatos que la verdad no estaban presupuestados, ¿de dónde vas a disminuir el dinero? Tal vez de ese ahorro o ese objetivo que tú tenías. O te vas a endeudar, que es aún peor, ¿cierto? Entonces, la recomendación, ¿cuál va a ser? Encuentra la motivación que haga que tú cumplas tu presupuesto. Y si alguna cosa me puedes escribir, le puedes escribir a Juan David por mi número y lo revisamos. Listo, dale. Gracias.
Listo. Y listo, ya comenzamos a grabarla. Entonces, espéreme, Isa. Primero tenemos la pregunta de Sandris. Sandrita, tu pregunta, y después seguimos con Isa para el tema de la pregunta. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Bueno, Sandris. no, algo que no es tanto una pregunta, es como algo que yo les quería compartir. No sé si Cindy me corrige o algo. Yo a principio de año yo tengo dos alcancías, ¿cierto? Una la destino para viajes y otra la destino por alguna necesidad, ¿cierto? Y si no, la voy ahorrando. Yo en este momento no tengo vivienda, yo pago arriendo. Si no hubo una necesidad así urgente, yo la que tengo destinada como para una emergencia, la voy guardando como para ir haciendo un ahorro, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Se los voy a explicar. Yo normalmente las dos alcancías las hago igualitas. Una es, yo sé cuánto recojo porque yo me propongo que del primero al 30 o sea de 31 el mes, yo voy echándole a la alcancía 1.000, 2.000, pues por cada día es 1.000, el 2 es 2.000, 3.000 y así sucesivamente. Finalizando se me vuelve difícil porque si es un 25, estamos en noviembre, si es un 31 de noviembre, ya sé que tengo que echarle, de octubre, perdón, tengo que echarle 31.000. Recojo, recojo 496. Ha sido fuerte, pero lo logro, ¿cierto? Entonces yo ya sé que esa, porque a 31, mí siempre que yo oye. salgo de vacaciones, a mí me gusta pasear. O sea, a mí me encanta viajar. Entonces yo ya sé que esto está destinado para el viaje y que cuando salga con mis vacaciones que me pagaron en la empresa, sé que es para tomarme un fresco, para almorzar, para algo, pero ya no tengo que sacar como para el viaje, ¿cierto? Y el otro, que es una necesidad, es porque uno no sabe en qué momento se le presente algo. Entonces ahí la tengo. Y si no se presentó, gracias a Dios, la estoy haciendo para un ahorro programado, para lo que sea, pero es un ahorro que, no, que ya no lo voy a tocar y empiezo nuevamente. Así lo hago yo. No lo hago con bancos, no lo hago con nada, sino que tengo mis dos alcancías. Sandra, pues primero felicitaciones. Ya tú estás en un paso avanzado, incluso tienes un fondo de emergencia. Eso que tú le llamas como por si algo pasa, eso tiene un nombre que se llama fondo de emergencia o fondo de Muy liquidez bien. en finanzas ¿Viste? personales. Ese es el principio Y es de de que fluidez que nosotros nosotros estemos tenemos que preparados cultivar. por si algo pasa, no tengamos que ir a deuda. Entonces, ya estás en un paso más avanzado. Te pregunto, ¿tú haces presupuesto? No, estoy es como a la expectativa de la planillita que nos vas a Ok. compartir, porque sí me gustaría hacerla, porque vengo, ponle, juiciosa 2 años, porque Bueno, era muy desjuiciada, porque mi hijo me decía, mamá, ¿cómo vamos con una hamburguesa? Saque para la hamburguesa. No, ya me volví, no amarrada, exacto, no es ser amarrado, es, o no, sea, es sino que administrar, ya es es administrar. administrar, exacto. Pero así vengo juiciosita 2 años, pero Listo. ahí voy. Bueno, pues Yo la sí estoy muy invitación hoy, interesada en la planilla que nos vas a compartir, a ver si la hago juiciosa. la invitación hoy es de que empieces a hacer tu presupuesto, porque mira que tú ya lograste dos objetivos, uno ahorrar para un objetivo ya que tú dices que es viajes porque te encanta viajar, que ya tienes la motivación ahí. Y el segundo es que tú ya tienes un fondo de emergencia o de liquidez, que ese es un paso incluso como intermedio en finanzas personales, ¿cierto? Entonces empezaste como más, incluso más arriba, pero entonces el primer paso es el presupuesto, entonces te animo para que lo hagas. Sí, y te comentó algo, qué pena interrumpirte. Por ejemplo, cuando Juan dijo este año, Juan, ¿cómo es que tú le llamas a eso cuando vamos a invertir y que lo tiramos a un año? ¿Cómo es que eso? Esa ronda, yo ingresé con 2 millones de pesos y esos 2 millones los saqué de ahí. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Sí, la verdad, felicitaciones. Entonces, lo primero es de que ya, incluso ya tienes una disciplina, o sea, ya sabes ahorrar, ya tienes un objetivo, ya tienes un fondo de emergencia de liquidez.
Entonces, haz el presupuesto porque seguramente de ahí vas a obtener mucha información sobre como tu situación actual y las metas que te quieras plantear. Con el fondo de emergencia o liquidez, y pues acá, para los que no lo sepan, porque creo que no lo dije o no sé si lo dije en la presentación, el fondo de emergencia o liquidez bueno, no hay una regla, pero pueden ser 3 meses o 6 meses de ahorros de que tú cubras tus gastos. Es decir, si yo mañana, bueno, Dios no lo quiera, pero el emprendimiento o el trabajo, lo que sea que genere mis ingresos paran, yo pueda sobrevivir cubriendo todos mis gastos sin deudas 3 meses. Incluso hay personas que lo llevan a 6 meses, ¿cierto? ¿Y para qué es eso? Para no vivir tranquilamente. Entonces yo ya sé que si algo pasa, ahí está. O alguna situación o algo que pase, yo sé que está ahí mi fondo de emergencia o liquidez, pues para cubrir esas necesidades. Entonces, bueno, felicitaciones de nuevo, haz el presupuesto, seguramente vas a encontrar muchas cosas ahí y pues ya adquiriste la disciplina, que es importante. Ahora, ¿qué te recomiendo? Que no lo ahorres en alcancías. ¿Por qué? Porque los 100.000 que ahorraste en enero no son 100.000 ahorita octubre, ¿cierto? Y más en momentos de inflación que hemos tenido como los últimos años en el país. Entonces, no lo ahorres en alcancía, sino que entonces empieza a revisar el tema. Bueno, uno, lo de la inversión estuvo muy bien, con fluidez. Y lo otro que puedes revisar son estas cuentas de alta rentabilidad. Entonces, ¿alguna pregunta? También Juan te puede dar mi número. ¿Y cuáles serían esas cuentas de alta rentabilidad? Bueno, hay varias. Las que yo manejo, pues hay varias, pueden buscar en internet. Las que yo manejo es Nubank y Lulobank para tener ahí mis ahorros y no las compartes ahí en el WhatsApp para yo tenerlas pendientes, que de pronto se me olvida como el nombrecito o algo. Listo, bueno. Bueno, ¿quién más tenía otra pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, escuchando a la señora Sandra, pues sí, hay mucho, voy a contar pues algo muy parecido, pero también quería contarles que Fluidez llegó de manera muy oportuna a mi vida. Llegó con don Rubén y con Juan David. Para mí, yo traía un problemita y lo he traído, pero ya lo he estado solucionando, que han sido las tarjetas de crédito, ¿cierto, David? Entonces, yo me acuerdo que don Rubén me decía, Isa, hay que empezar poco a poco. Yo siempre he manejado lo de las alcancías y yo tengo una tienda en un colegio, entonces yo a esa tienda le hago un ahorro mensual, ¿cierto? Por decir en la natillera de la familia. Isa, tu pregunta, y con eso es que yo vuelvo a surtir al otro año para no ir a prestar dinero, ¿cierto? Eso es lo que yo hago. Aquí en la casa, por donde usted ve, hay una alcancía así sea pequeñita, por las niñas, por Marcos, por todo, así sea, y en diciembre termine de llenar Salomé o no, ella sabe que ese es su ahorro, que eso fue lo que ella aceptó. Bueno, pero lo de las tarjetas de crédito era algo que pues, sí me traía y me ha traído, pero gracias a Fluidez, porque cuando había una vez empecé pues con la inversión, entonces yo ¿qué hacía? Yo cogí, por decir una tarjeta, la que debía menos. ¿Te acuerdas, David? Y David, en Fluidez, me prestaron el dinero a un porcentaje menos. No tenía que pagar esos seguros tan altos, porque ahí es seguro, segurito y seguro. O sea, usted, y cuota de manejo, o sea, usted pagaba prácticamente 70, 80.000 pesos de cosas que usted decía, oh, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, durante el año pasado he venido subsanando ciertas tarjetas. Todavía me falta, porque mi meta es el otro, quedarme con una sola, porque es la que utilizo pues para los viajes, ¿cierto? Que sabemos mi esposo y yo y está ahí.
Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Entonces, yo empecé con la más pequeña, que era la de Banco de Bogotá, que era un apego a esa tarjeta bobo, porque la tenía desde los 18 años, ¿cómo le parece? Y tengo ya más de la mitad. Hágale pues. Y yo, pero, entonces, Fluidez me prestó el primer préstamo fue, ¡plum! Pagué esa. Venga, pero es que le vamos a aumentar, que yo no sé qué, don Rubén me decía, ni riesgos. La destrozó. El primer paso es cortarla y botarla. Ese es el primer paso, porque usted la deja ahí y usted la sigue utilizando. Entonces, bueno, ya después de que terminé esa, Fluidez volvió y me prestó otra y cogí otra de un monto pequeño. Entonces, he venido así. Esta última vez tenía una deuda con que estaba terminando en un almacén que me parecían muy altos y cogí y pagué eso. Entonces, eso es lo que he venido haciendo para ir saliendo, primero que todo, de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, don Rubén y Juan, pues son los que más, y en el colegio ellos nos hablaban mucho sobre los gastos hormiga. Por ejemplo, don Rubén me decía, Isa, no puedes estar pagando como una loca con eso y a chorrocientas mil gotas. Entonces, les quería contar cómo he venido en mi proceso pagando. Bueno, qué bueno, felicitaciones. El tema de tarjetas de crédito incluso da para otra capacitación Por favor. y deudas también, pero fue fue una buena estrategia y pues la recomendación del pastor y Juan de empezar por la más pequeña. Hay diferentes estrategias en realidad. La que a mí más me gusta también es esa, empezar por la más pequeña, porque hace que tú te motives, como lo logré, entonces voy por la otra. Ajá, exacto, entonces voy por la otra, ¿cierto? Entonces es una buena estrategia y felicitaciones. La idea con las tarjetas de crédito es pagar a una cuota y eso tiene, la verdad, muchos beneficios. En realidad tú puedes obtener dinero del banco gratis a punta de tarjeta de crédito, si la sabes utilizar, ¿cierto? Entonces no es como nuestro enemigo, si tú la sabes utilizar, en realidad la tarjeta de crédito es un amigo. Entonces, bueno, felicitaciones por tu proceso. Muchas gracias. Raquel. Hola, buenas noches. Bueno, una pregunta que quería hacer desde el punto de vista económico aquí con mi esposo es cómo manejamos este presupuesto personal en familia. Es decir, si entonces cada uno tiene su plata o si la tenemos separada o la tenemos juntas, si yo quiero comprar algo, entonces cómo se haría de pago, o sea, cómo podemos implementar eso en familia. Y si nos pueden compartir esa presentación que está muy buena. Listo, sí. Voy a responderlo diciendo que no estoy casada, entonces lo voy a decir desde lo que he visto en libros, en conferencias, en cursos que he hecho, ¿cierto? En cómo lo manejan personas que sí tienen un presupuesto familiar. Entonces, cuando hay un matrimonio, no puede ser de que haya un presupuesto separado, ¿cierto? Porque ya un matrimonio, pues, es eso, ¿cierto? Ya están las dos personas, ya son uno solo. Entonces, el presupuesto no debe ser por separado. Y yo no sé si ustedes saben que la causa de mayor divorcios en el mundo es un tema de finanzas. O sea, ese es el motivo por el que los matrimonios se acaban. O sea, miren cómo es de importante este tema, que es la mayor causa. Entonces, es importante un presupuesto familiar y encontrar la estrategia. ¿Yo qué he visto? He visto algunos casos en donde el presupuesto, o sea, es una bolsa, entonces todos, y no se mueve un peso sin autorización, ¿cierto? Entonces el presupuesto ustedes lo hacen conjunto, incluso hacen una cita, y registran los gastos, distribuyen, es decir, no sé, tenemos tanto para diversión, estilo de vida, tenemos tanto para gastos variables, estos son nuestros gastos fijos, ¿no? Y es una bolsa, es conjunta. ¿Qué otra estrategia he visto que me parece interesante? Pero como les digo, no me he casado, entonces no sé si sí o no, pero me parece interesante es de que se deja un porcentaje para cada uno. Es decir, los dos ingresos se ponen, digamos que no sé, van a decir que el 90% o el 80% de los ingresos va a la bolsa común,
pero el otro 20% ya cada persona decide cómo lo quiere hacer. Entonces, este tema de finanzas en familia, no puede ser que cada uno tenga un presupuesto, porque igual al final, como lo dijimos desde el principio, la idea de un presupuesto también es balancear su vida, es planear su vida. Entonces, si en un presupuesto está, por ejemplo, invertir, y en el otro el 50% está en diversión, estilo de vida, pues cada uno va por caminos separados. Entonces, la idea es de que lo tengan juntos y encuentren su estrategia. Si de pronto no les funciona lo de la bolsa común, revisen lo de los porcentajes para cada uno, pequeño, ¿no? 10, 15% cada uno y lo demás va a bolsa común. Y los objetivos, por ejemplo, de ahorro, de inversión, debe ser conjunto también. Los objetivos, las metas, pues. Entonces, por ejemplo, no puede ser que el uno quiera comprar un apartamento y el otro no quiera comprar apartamento. Entonces, tienen que ir juntos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, amiga, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Y me preguntaste por la presentación o qué fue? Que sí compartía. Sí, compartir la claro que sí. presentación. Sí, yo creo que acá también va a aplicar lo de encuentre su estrategia. O sea, cada pareja, cada familia es diferente, entonces tienen que lograr, incluso intentar. O sea, intenten una estrategia, si ven que no les funciona, intenten otra, o intenten, por ejemplo, la de Juan David también la he escuchado, dependiendo sus ingresos, ¿no? Porque digamos, no sé si la persona uno gana, no sé, 50% más que la otra persona, entonces están pagando la renta 55%. O sea, tienen que, sí, sentarse y definir cuál es su estrategia, pero también deben llegar a la grafiquita que les mostré, que los dos sepan cuántos son sus ingresos, cuántos son, cuánto van a ahorrar en conjunto, cuánto van a poner en diversión el estilo de vida. O sea, todo eso tiene que estar ahí. Y las decisiones de inversión, sí, lo de la transparencia es clave. Incluso, o sea, el tema de los divorcios, cuando uno lo estudia desde economía del comportamiento, es bien interesante porque es impresionante que no sea infidelidad, que no sea, sino que sea finanzas, la causa por la que más matrimonios deciden divorciarse. Entonces, es un tema ahí. Y nosotros lo creemos, mi esposo y yo lo manejamos así, es que debemos tener un presupuesto en común. Bueno, buenas noches. Una anotación ahí que nos ha funcionado a nosotros con ese tema. Bueno, y ya tengo una pregunta, pero al principio súper duro, porque uno va con su, es que es mi plata, ¿cómo así que vamos a, cierto, construir juntos es súper difícil,
Pero siento que sí es bueno tener la bolsa conjunta, metas conjuntas, pero aparte de eso, destinar una plata que sea libre para la persona, ¿cierto? Porque nosotros funcionamos por recompensas. Entonces es muy duro como que llegar a fin de mes o la quincena y ya todo está presupuestado y sí, yo sé que tengo para entretenimiento, pero ya está conversado en qué y no es algo que yo quiera, ¿cierto? ¿Cierto? Así sea un presupuesto pequeño que destinemos a que sea libre de cada persona, ¿cierto? Vamos a destinarle, tú tienes 150, tú 200, no sé, pues eso nos funciona, o me funciona a mí mucho, ¿cierto? Como tener esa recompensa. Y la pregunta, no sé si de pronto me salga un poquito el tema, pero se me venía a la cabeza, es, hay cosas que uno no puede como conseguir así bajo el presupuesto mensual, sino que toca endeudarse porque son de alta adquisición, ¿cierto? Por ejemplo, una casa. Yo no tengo mañana para salir a comprar una casa. Así llevo mucho ahorrando, ¿cierto? Entonces, debo adquirir una deuda. Bueno, yo sé que hay un plan detrás de eso para conseguir las mejores tasas y demás, pero yo como sé que una deuda es buena o mala, teniendo en cuenta mi presupuesto. ¿Algún tip de pronto que hayas leído sobre eso? Pero es difícil de llegar hasta allá. Sí, el tema de deudas es bien importante porque es que la deuda no es mala. Incluso hay personas que le tienen miedo a las deudas, ¿cierto? Incluso yo, porque mi papá siempre me enseñó que uno no tiene deudas. Si uno no tiene el dinero para comprarlo, simplemente no lo compra. Entonces, claro, como uno viene mucho de la formación de la casa, ¿cierto? Entonces, para mí el tema de la deuda también. Pero definir cuando es una deuda mala y una deuda buena es como lo que te permite decir, ok, sí. Por ejemplo, una deuda mala es cuando tú lo compraste y ya de entrada está desvalorizado. Entonces, no sé, por ejemplo, unos zapatos. Si tú compraste los zapatos, bueno, no sé, costaron 500.000, tú los sacaste de la tienda, los venderías por 600.000, tal vez no. O si los compraste en una promoción, de pronto. Pero si ya los usaste, pues ya bajó el precio. Entonces es como eso, o sea, si ya están desvalorizados, eso vendría siendo una deuda mala, porque igual, pues, estás con deuda pagando intereses. Una deuda buena que es un bien que se valorice. Miren que hay personas que se endeudan en relojes, bueno, ya eso es como esos millonarios, la gente millonaria, pero se endeudan en relojes, pero no cualquier reloj, sino esos relojes que conservan el valor en el tiempo y que incluso cuando los salgan a vender van a obtener utilidad de eso. Entonces, bueno, como que si hay una valorización, vendría siendo una deuda buena. O si es una inversión, por ejemplo, si yo sé que me voy a endeudar para comprar una casa, pero me va a generar rendimientos porque la voy a alquilar o porque la voy a vender y voy a obtener utilidad, etcétera. Entonces ahí vendría siendo una deuda buena porque obtuve utilidad. Pero sí, definitivamente nos da para otra capacitación el tema de las deudas. Muchas gracias. Un gusto. Pues no ves que no tenía el micrófono apagado, que me van a escuchar. ¿Cómo están? Hola. Bueno, es un aporte chiquitico, ¿cierto? Mi esposo y yo manejamos las finanzas según los objetivos que tengamos a final, ¿cierto? Ejemplo, vamos a hacer esto y esto, entonces nosotros todo el tiempo estamos moldeando el presupuesto, ¿cierto? Anualmente, entonces cogemos, nos sentamos y miramos y todo, y según los objetivos que vamos a querer ese año, así funciona nuestro presupuesto. A veces estamos más holgados, a veces más apretados, y así es según lo que nosotros queramos, y hasta el momento pues nos ha funcionado bien. Ese era mi pequeño aporte. Gracias. Eso es muy importante. O sea, eso no es una camisa de fuerza. Incluso, por ejemplo, cuando usted tiene un año, pasa mucho cuando usted está, digamos, pagando una cuota inicial de un apartamento, cuando está teniendo un gasto como fuerte en inversión, debe un espacio para
que no se sienta ahogada, ¿cierto? Entonces, después de que terminó de pagar eso, entonces dése un espacio y ponga un porcentaje mayor para diversión, para gastos variables, o sea, que usted no se sienta ahogada. Entonces, eso es muy importante de usted ir moldeando, eso sí, no mes a mes, porque mes a mes no puede ser que yo pase de diversión en 10% a 50%, pero es porque simplemente lo quise mover, pero cuando es algo planeado porque son objetivos que me van a beneficiar, sí, claramente eso va moldeado y dependiendo su situación. Por ejemplo, el ejemplo que puse con Juan David, una cosa era como cuando estaban solo Laura y Juan David, y ahora con el bebé es diferente, entonces el presupuesto cambia. Entonces todo es dependiendo de tu situación. Gracias, Lea. A sus gustos, a su personalidad, todo. Sí, incluso hay personas que en los viajes o en las vacaciones dicen, ay, yo allá ni dormí pensando en cómo voy a pagar el viaje. No, no tiene sentido. Entonces sí, no hay nada más gratificante que cuando uno tiene controlado, incluso lo de los rubros, esos chiquitos, cuando yo ya sé cuánto puedo gastar en gastos variados. Por ejemplo, ya en mi caso, yo ya no anoto, o sea, yo ya no anoto si me gasté los 5.000 en el... No, porque yo ya sé cuánto está en mi bolsillo. Entonces yo ya sé si, por ejemplo, está 15, bueno, no me pasa, pero que a mitad de mes yo ya veo que eso está reducido, o sea, hay una alerta, pero yo ya sé cuánto puedo gastar en ese mes. Entonces es simplemente como que uno se controla. Listo, les voy, no hay más preguntas, ¿cierto? No. Bueno, entonces les voy a mostrar el Excel, la plantilla. Listo. Entonces la idea con esta plantilla es que, bueno, la personalicen, le pongan los colores que a ustedes les gustan, que sea ameno cuando ustedes la abran, porque si es fea, o si no les gusta, créanme que no la van a querer abrir. O también están las aplicaciones del celular, que hay muchas como billeteras y ahí que uno puede anotar los gastos, pero hay que pagar si uno quiere descargar como la información para verla así. Entonces por eso me gusta todavía el Excel. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Que ustedes anoten todo. Entonces acá van a estar los gastos fijos, todos los gastos fijos. Aquí está el listado para los gastos fijos, aquí está el listado de los ingresos, aquí está los ahorros, entonces pónganle en un porcentaje. Por ejemplo, si, bueno, estoy ahorrando para un apartamento, ¿cuánto de mis ahorros va a ir para ese apartamento? ¿Cuánto va a ir? Bueno, no sé, acá puse viajes, ¿cuánto va a ir para sueños materiales? Que no sé, que puede ser que quiero comprar una moto, o una bicicleta, o ropa, bueno, lo que ustedes consideren. Tema de donaciones, impuestos, gastos de inversión, gastos provisionales anuales, entonces aquí
lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo sé que el SOAT vale 400.000, entonces yo digo, bueno, sé que tengo que ahorrar esto mensual, como para alcanzar la meta, para pagar ese SOAT sin deuda. El predial, bueno, lo mismo. O sea, todos esos gastos que son anuales, pónganlos acá. Y cuando ya ustedes sepan, digamos que acá sean, no sé, 50.000. Entonces yo digo, bueno, sí, tengo que ahorrar pesos para gastos provisionales. Eso es un gasto fijo. Ahí yo digo una Entonces, cosita. aquí les El va a presupuesto aparecer, anual pues funciona muy acumulado, bien les va a cuando se tiene aparecer ingresos variables. lo que Por deben ejemplo, si provisionar. yo monto una empresa de confección, ¿Listo? hay meses Y en aquí está el confección que yo sé listado que mi de presupuesto está por el piso. diversión, estilo ¿Qué de meses vida podrían ser esos? y los No sé, gastos febrero, marzo, variables. abril, en los Entonces, cuales mis ingresos son muy de reducidos. Pero yo sé amigos, que compro cuando empieza ropa, bueno, temporada alta, lo que ustedes septiembre, octubre, consideren noviembre, de gastos diciembre, mis ingresos variables, son muy aquí altos. estaría el Entonces, listado. ¿qué podría conseguir yo Entonces, ahí? aquí Eso se lo las que empresas, por ejemplo, hago mi les presupuesto da anual, es pero de que como están las sumas Cindy nos dice, automáticos yo tengo dentro un y aquí presupuesto dice mensual y yo me lo presupuestado y monto con mi ejecutado. presupuesto mensual para No que quiere ese decir que funcione. sean cosas ¿Y qué puedo diferentes, hacer yo en sino esos meses que que tengo menos ingresos? aquí ya va a En los estar que el más ingresos tengo, presupuesto, o genero sea, una esto se provisión hace como una vez Cindy porque nos pues enseñó lo para más normal es que el plan esos de meses que celular llegan, valga yo lo tener mismo cómo poder como el sostenerme año, y ¿cierto? Que no sostenerme en lo el tiempo. suban. Entonces Entonces, también ¿qué pasa? dependerá, como Cuando ella decía al yo principio, ya es tengo muy acá todos personalizado el los tema del valores presupuesto porque eso va amarrado listos a sus metas, a su forma de y vivir, a sus ya principios, pagué, o a sea, lo o que estoy quieren, pagando, a cómo entonces se yo mueven, a con lo que quién viven, hago a qué es copiar estrategias esto. tienen, a qué tipo de Digo, educación, listo, todo ya eso pagué el cuenta plan y de se ve en el celular, presupuesto. listo, entonces ya Entonces, pagué el uno, internet, a sus listo. gustos, Entonces, como que todo eso se va todo eso se ve ejecutando alrededor del de mi presupuesto y por eso es muy presupuesto. chévere. No A es tan esto se fácil, refiere, no me gusta significa mucho el tema como, de decir que es una ay, yo cita, no tenía es tan fácil esa cita al 43.000, pero principio, gasté pero 100.000 después en el plan de uno se va dando celular. No, cuenta que no es muy ameno. significa que Y son por último, valores una cosita diferentes, sino que que es Cindy como decía, para tener no hay el nada, control chicos, yo de lo digo lo por que experiencia, no hay presupuesté nada más rico que y uno lo que ya gastar gasté. como loco cuando ¿Por uno qué? ya Porque tenía eso se va a ver presupuestadas las cosas. reflejado Que yo haya acá. ahorrado y me Entonces, voy por para, ejemplo, no para sé, para San gastos Andrés fijos, y aquí yo me tengo mi dice que mis bolsita y gastos yo sé que fijos esa son plata no es deuda, es maravilloso 1.620.000 gastar porque usted y gasta solo he pagado feliz y tranquilo en la vida porque es 153.000 a su la dinero. fecha. No Bueno, es por dinero las que fechas de usted, la no factura, es que solo después vas a llegar y, ay, no, qué pereza, entonces tengo que llegar acá a yo gastar, voy a pagar y otros mirando 5 cuánto años me va por un viaje, quedando, no. Es su ¿cierto? dinero y Entonces usted se lo eso puede es lo que gastar. me No hay nada permite más es ver, ok, gratificante, cuál uno es mi personal lo dijo, que presupuesto, hacerlo. cuánto se ha ejecutado y cuánto me va quedando para gastar. Es muy sencillo, o sea, la primera vez, pues esta es como la parte que tienen que hacer como el listado, pero como ya les queda acá, pues al otro mes simplemente borran esto, copian la plantilla, la hoja, perdón, borran esto y cada que paguen simplemente copian, copian, copian y ya se va sumando y todo esto ya está pues como automatizado para que ustedes lo sepan. Esta es la grafiquita a la que tienen que llegar, pues que es como el ideal, ¿cierto? Que ustedes establezcan cuánto es su ahorro, cuánto es para gastos variables, cuánto es para gastos fijos, etcétera. Y ya, entonces esta es la plantilla y la idea es que sea pues mes a mes o quincenal, bueno, como ustedes lo consideren y que vayan dejando el registro acá. ¿Por qué? Porque cuando ya ustedes se enamoran de este proceso, les gusta revisar. Entonces a final de año seguramente ustedes van a decir como que o sea, como que se sienten orgullosos en realidad, como que entra como que lo logré, entonces bueno, no sé, ahorré esto o para el siguiente año para hacer su presupuesto les va a servir esto, porque van a decir, ok, saben que este año voy a cambiar mis metas y entonces este año me voy a enfocar más en ahorrar y no tanto en gastar o en salir. O al contrario, este año fue súper duro, estuve súper enfocada en inversión, entonces tal vez lo voy a relajar un poquito y voy a aumentar un porcentaje para estilo de vida. Entonces, lo que considere. Y ya, entonces, estas se las vamos a compartir, esta plantilla, y pues si tienen dudas, igual nos cuentan. Lo último que quiero decir es que cuando hagan lo del presupuesto, lo de los bolsillos que yo les mencionaba, es importante. O sea, si ya ustedes saben que su ahorro son 500.000, ese ahorro no puede quedar en la cuenta débito. Ese ahorro ya tuvo que haber salido de esa cuenta, a donde usted la vaya a destinar, ¿cierto? Entonces ya salió los mismos gastos variables. O sea, no puede estar todo junto porque si no van a saber, o sea, nadie se va a memorizar, de eso tenía 100.000, no. Entonces, sepárenlo en bolsillos para que ustedes tengan el control y sepan identificar cuánto pueden gastar. ¿Listo? Ese es como el final y bueno, cualquier duda nos cuentan.
Muchas gracias, feliz noche.